La era de la aventura. Capítulo 2 de Tarniset avanzó durante aproximadamente una hora antes de finalmente llegar a una carretera, haciendo todo lo posible por recordar el paisaje en caso de emergencia. Además, se había tomado este lapso de tiempo generosamente pacífico para revisar más a fondo su inventario y ver qué más tenía todavía. Lamentablemente, se perdió una buena parte de los materiales que usó para fabricar y no había garantía de que este mundo tuviera ingredientes y elementos lo suficientemente similares para fabricar más, pero afortunadamente conservó los elementos que ya había fabricado antes de la batalla con los Radagon. Pero mucho más importante, estaba eufórico al ver que todavía sostenía el silbato para convocar a Torrent, el guerrero capaz de sentir la presencia de su obediente corcel en su interior. También parecería que los otros espíritus que había reunido a lo largo de su viaje al azar a través de las tierras intermedias también permanecieron con él, su presencia era débil pero aún perceptible para él. Esto lo tranquilizó inmensamente. Su ayuda había sido muy beneficiosa para él a lo largo de su viaje, especialmente cuando todavía había estado acumulando fuerzas. Sin duda, su ayuda haría maravillas aquí, incluso en este mundo desconocido. Por desgracia, no convocó a ninguno de ellos por el momento, ni siquiera a Torrent. Por un lado, no hubo batallas, obviamente, y por otro, en el caso de Torrent, deseaba confirmar primero qué clase de mundo era este antes de comenzar a confiar en la ayuda del corcel. Y en esa nota, siguió el camino lo mejor que pudo, una vez más usando la presencia de Rani como su punto de guía. Pasó otra hora de viaje bastante tranquila antes de que fuera recompensado con el ruido y luego con la vista. Más adelante yacía un pueblo, bastante grande en comparación con algunos de los campamentos que había encontrado en el pasado. Se atrevería a decir que era aproximadamente del mismo tamaño que la aldea que había sucumbido a la llama frenética, aunque sin las ruinas del castillo en ruinas y la torre de vigilancia de la que se había beneficiado la aldea de la llama frenética. Incluso desde esta distancia, podía escuchar un poco de ruido, todo agradable. Gente charlando animadamente, niños riendo y jugando, casi le parecía surrealista, hasta el punto de que apenas se dio cuenta del hecho de que, a juzgar por la apariencia de la aldea, parecía que este mundo podría ser similar al suyo en términos de desarrollo. ¿Cuándo fue la última vez que se había encontrado con un lugar, pueblo o cualquier otro lugar, que le había parecido tan cómodo? Vaya, debe haber sido cuando no era más que un niño, mucho antes de que conociera a Lord Godfrey y su banda de guerreros, antes del destrozamiento. Fue suficiente para hacer que el empañado se detuviera por un momento, pero se recuperó y avanzó hacia la aldea, reajustando la capa a su alrededor para ocultar mejor la armadura de Blade antes de finalmente llegar a la aldea. Casi de inmediato sintió que los ojos se posaban en él mientras se acercaba. Solo había una puerta humilde con algunas personas reunidas alrededor de la vecindad general, no como guardias sino simplemente por fantasía, un lugar para pasar el rato. Estas personas fueron las primeras en notarlo y su charla, inicialmente tan fuerte, se calmó cuando pasó junto a ellos. Podía escuchar sus susurros, que no eran tan silenciosos como pensaban, cuestionando su apariencia, ya que aunque la capa escondía bastante bien la armadura, aún podían distinguir sus penas. Además, también había que considerar su altura, que era notablemente 1 o 2 cabezas por encima de la mayoría de las personas que podía ver bulliciosas, aunque todavía estaba muy lejos de los gigantes, figurativos y literales, de las tierras intermedias. Sin prestarles más atención, decidió adentrarse más en el pueblo, usando el camino de tierra como guía. Parecía atravesar el pueblo por completo, este lugar servía más como una parada de descanso para los viajeros, a juzgar por la taberna bastante grande por la que estaba a punto de pasar. En esa nota en particular, el empañado redujo la velocidad y miró dicho edificio con curiosidad antes de decidirse a entrar. Ha pasado mucho tiempo desde que pudo beber o comer algo de importancia real, y se negó a considerar algunos de los consumibles y artículos elaborados como comidas adecuadas, por lo que también podría darse el gusto si puede. Además, las tabernas siempre servían como buenas fuentes de conocimiento si se sabía aprovechar al máximo. Bueno, dijo el cantinero, un hombre corpulento de estatura presumiblemente promedio. Estaba en medio de guardar algunas tazas, cuando el deslustrado se acercó tranquilamente a la barra. Ha pasado bastante tiempo desde que tuvimos una cara nueva por aquí. Aventurero, lo entiendo. El empañado agradeció en silencio al encapuchado de Fia por ocultar un poco su expresión, ya que no había sido capaz de ocultar por completo su leve mirada de confusión. Pero siguió adelante. No, respondió. Simplemente un vagabundo, aunque una vez fui comerciante, si tienes tanta curiosidad acerca de mi ocupación.
El cantinero arqueó una ceja borrosa ante eso. Antiguo o no, no puedo decir que realmente luzcas el papel. Fue hace bastante tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces, explicó el deslustrado simplemente encogiéndose de hombros. En algunos aspectos, esta era la verdad. Hace mucho, mucho tiempo, a menudo había acompañado a su madre, una verdadera comerciante, en sus viajes de negocios como parte de su entrenamiento como comerciante. La muerte de su padre mucho antes incluso de eso había justificado que su madre lo llevara con ella de todos modos. Lamentablemente, en una aventura particularmente peligrosa a una tierra muy lejos de las tierras intermedias, una banda de duendes viciosos los había emboscado y asesinado a su querida madre. En cuanto a él, apenas tenía 10 años en ese momento, había huido como pudo. Y luego, cuando los duendes lo alcanzaron, bueno, sin otra opción, hizo todo lo posible para defenderse con un cuchillo que había llevado consigo en ese entonces como precaución. Por pura fuerza de voluntad y pura suerte, se las había arreglado para resistir a los monstruos arrogantes pero feroces el tiempo suficiente para que Lord Godfrey y algunos de sus hombres, que pasaban por la zona en ese momento, se dieran cuenta de lo que pasaba. Estaba pasando y se apresuró a luchar contra los goblins. En cuanto a lo que había sucedido después de su rescate, bueno, Lord Godfrey y sus hombres eran guerreros hasta la médula. No les importaba la edad, el género, el credo o cualquier otro factor similar. Todo lo que les importaba era que uno poseía al menos el potencial para luchar y la voluntad de actuar sobre dicho potencial. Aparentemente, habían visto tal potencial en su yo joven y gentilmente le permitieron acompañarlos. A partir de entonces, el entonces huérfano ya no tenía familia. De Tarnised extrañaba bastante esos días, para ser perfectamente honesto. El entrenamiento que recibió, los ideales que heredó, nunca olvidará la deuda que tiene con Lord Godfrey. Sin embargo, fue para su gran vergüenza que finalmente pereció antes de que realmente pudiera reunir logros reales para sí mismo antes de su muerte. No quiere decir que hubiera muerto sin sangre ni nada. En el momento de su muerte inicial, había crecido y había logrado vencer a una buena cantidad de monstruos y hombres. Es solo que, en comparación con sus compatriotas y especialmente con Lord Godfrey, había sido un desconocido. Bastante irónico que no fue hasta después de que la gracia lo revivió como un deslustrado que finalmente pudo florecer verdaderamente como un guerrero y obtener una cantidad significativa de logros. Pero él estaba divagando seriamente aquí. Bueno, lo que tú digas, grandote, dijo el cantinero mientras el deslustrado había pasado unos segundos pensando en esos recuerdos. ¿En qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras proporcionarme alguna información, comenzó de Tarnised. Esta región es una en la que soy muy nuevo, sería de gran ayuda si pudiera proporcionarme un mapa y alguna otra información pertinente. ¿Qué peligros debo tener en cuenta? Cosas de esa naturaleza. El cantinero tarareó pensativamente. Bastante simple, pero deberías saber cómo funciona esto, ¿verdad? Los ojos del hombre tenían un cierto brillo en ellos. De Tarnised se apresuró a responder, ya que lo esperaba. Lamentablemente, no puedo decir que la moneda que tengo encima valga nada en esta región. Tal vez un poco demasiado honesto de sí mismo, pero para ser justos, su formación como comerciante que su madre había tratado de proporcionarle estaba lejos de ser completa. Aún así, al menos conocía los conceptos básicos del trueque y no dudó en seguir adelante. Dicho eso, creo que puedo comerciar a cambio de tu información. ¿Qué tienes contigo? ¿Qué crees que tú o este pueblo necesitan más? Su respuesta rápida e inquebrantable dejó visiblemente al cantinero en un segundo plano, e incluso los pocos clientes aquí ahora miraban en su dirección con creciente intriga. El cantinero se tomó un momento para recordarse y pensar en las palabras del empañado. Entonces finalmente respondió. Muchos de los muchachos aquí salen a buscar algunos suministros de los bosques, y aunque no es nada demasiado serio, tienden a terminar rozando accidentalmente algunas plantas venenosas. Sería de gran ayuda si pudieras hacer algo al respecto. El empañado se permitió una sonrisa. Como una cuestión de hecho, fingió estar buscando algo debajo de su capa cuando en realidad estaba buscando en ese espacio de su inventario para sacar algunos de los absolutamente vastos bolos que había pasado incontables horas elaborando. En concreto, los bolos neutralizantes. Aunque no puedo garantizar que alguien los encuentre deliciosos, comenzó el deslustrado con una leve risa. Puedo garantizar que funcionará con cualquier tipo de veneno con el que uno pueda entrar en contacto. Ante eso, los ojos del cantinero se abrieron con sorpresa, claramente no había esperado que él ofreciera tal intercambio tan rápidamente. Luego entrecerró los ojos con puro escepticismo.
Palabras audaces, ¿no crees? Si quieres una prueba, entonces ve y encuentra a alguien con quien probarlo. De Tarniset no dudó en responder. Pero al menos, ¿podría esto al menos ganarme un trago o dos? El cantinero miró por varios segundos antes de soltar una carcajada. No puedo decir si eres estúpido o no, pero puedo admirar tus agallas. Está bien, te complaceré, grandote. Siéntate y disfruta de una bebida, pero mientras tanto, voy a prueba una de estas cosas. Los niños siempre están jugando en el bosque y pueden terminar teniendo un sarpullido o algo así tan fácilmente como los adultos. Conseguir que uno de esos mocosos pruebe esto no debería ser demasiado difícil. Hacer. Gracias, dijo el empañado antes de que el cantinero tomara los pocos bolos neutralizantes colocados en el mostrador y se fuera por el momento, aunque no antes de llenarle una pequeña taza con lo que supuso que era cerveza estándar o al menos el equivalente de este mundo. De eso de Tarniset se sentó en el asiento de madera cercano a la barra y tomó un sorbo tranquilamente, deleitándose con él. No era bebedor ni esta cerveza era particularmente excepcional, pero aún así era bastante buena. Entonces, tal como acababa de decir el cantinero, optó por tomarse su tiempo para disfrutar de la bebida. Mientras lo hacía, repasó mentalmente este breve encuentro hasta el momento. El cantinero parecía bastante bien hablado, insinuando algún nivel de educación, al menos un nivel similar al que él mismo había recibido en su lejana juventud. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de los demás, que ahora podía escuchar charlando de fondo. Lejos de ser algo único, las tierras intermedias habían sido muy parecidas en este sentido. Solo aquellos con ciertos antecedentes podían realmente recibir educación formal, al menos oficialmente. Pero mucho más que eso, parecía que mezclarse con este mundo no debería ser algo demasiado difícil, pero tendría que esperar hasta que pudiera obtener la información que quería para confirmar este pensamiento para siempre. Pasó varios minutos bebiendo su cerveza y luego otros minutos simplemente sentado allí en un silencio pacífico antes de que el cantinero regresara repentinamente. El hombre prácticamente abrió de una patada la puerta de la taberna, lo que llamó la atención de todos los presentes. De Tarniset se dio la vuelta para ver al hombre por sí mismo y fue testigo de la expresión límite de perplejidad en el rostro del cantinero. Creo que debería llenar tu taza unas cuantas veces más, dijo el hombre en cuestión. Algunos minutos extraños pasan a toda prisa. Porque después de que el cantinero había regresado, fiel a su palabra, había llenado la taza del empañado y prácticamente lo había perforado sobre dónde diablos había obtenido tal droga maravillosa. Evidentemente, los remedios que poseía este mundo para los venenos y cosas por el estilo no funcionaban ni de cerca con la misma rapidez y eficacia que los bolos neutralizantes. Por supuesto, el manchado había mantenido sus labios cerrados sobre este asunto y finalmente logró obligar al cantinero a rendirse. Con solo una pequeña cantidad de quejas, el cantinero se había excusado por un momento más para conseguirle el empañado el mapa que había pedido. Cuando regresó con él y lo desenrolló sobre la encimera, el desilustrado no pudo evitar entrecerrar los ojos ante lo que vio. No del todo el más detallado, no pudo evitar comentar. El mapa que miró, que cubría no solo esta región, sino también varias de las circundantes, era muy básico. Tenía una buena cantidad de caminos seguros marcados y ciertas áreas marcadas, como colinas notables, montañas y otros cambios significativos en el terreno, pero eso fue todo. El mapa no proporcionaba otros signos de cambios en la elevación, ni atajos, y ni siquiera era particularmente detallado al mostrar exactamente qué tan lejos estaban exactamente las ciudades y pueblos más alejados de su ubicación actual. Ha trabajado en muy poca información antes varias veces, pero nada como esto. Tal vez el mapa que había tenido a mano en su mundo lo había dejado un poco malcriado. El cantinero no pareció ofenderse por sus palabras y simplemente se encogió de hombros. Muchos de nosotros realmente no viajamos muy lejos de aquí. Gran parte de esta información se debe a los pocos que viajan tan lejos, además de algunos otros vagabundos que pasan para compartir información y alardes. Y tú no especificaba que el mapa tenía que ser súper detallado. El hombre sonrió irónicamente con esa última declaración. El empañado sintió que su propia expresión cambiaba a una mueca silenciosa, pero solo por un instante antes de volver a la neutralidad. Se había metido en esa, lo admitirá. Parece que las lecciones que había aprendido hace tanto tiempo no estaban tan frescas en su mente como había pensado inicialmente. No importa, esta fue una experiencia de aprendizaje, al igual que todo lo demás en su vida. ¿Y mi otra petición?, preguntó. El cantinero se inclinó más hacia el mapa y señaló levemente con un dedo una carretera que iba hacia el este.
A la vuelta de esta parte y más allá, sería mejor que te vigilaras aquí. Bandidos, supongo. El empañado adivinó. Tenemos algunos de esos bastardos por aquí, sí, pero no son gran cosa. El cantinero ahora parecía mucho más serio. No, de lo que realmente debes preocuparte es de los personajes que no son de oración que pasan por estas partes. El manchado arqueó una ceja ante eso, no había esperado que un término como ese fuera lanzado en su dirección. Naturalmente, decidió preguntar sobre eso, pero sin parecer demasiado inconsciente. ¿Y con eso, específicamente quieres decir? Goblins, principalmente. El empañado se quedó inmóvil, definitivamente no había esperado eso. Oh. El cantinero hizo una mueca. Esos pequeños bastardos feos son como una maldita plaga, no han sido un gran problema en esta región, pero como alguien que ha visto lo que pueden hacer cuando se ponen en marcha, el hombre se detuvo por un momento. No es bonito. En absoluto. Como dije, no ha estado tan mal aquí, pero tarde o temprano, comenzarán a moverse más lejos aquí. Estoy seguro de que ya se han enviado solicitudes a los gremios de aventureros al respecto, pero quién sabe cuánto tiempo les llevará a los aventureros enfrentarse a ellos. Para tal amenaza, todos ustedes no parecen estar poniendo mucho en las formas de defensa, señaló el empañado. El cantinero hizo una mueca. No por falta de intentos. Solo podemos hacer mucho aquí para matar a los pocos rezagados que sacamos aquí. ¿Contra toda una horda de ellos? Realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Honestamente, a veces me hace preguntarme si nosotros sería mejor tener malditos dragones o alguna otra criatura legendaria que marque esta área como su territorio. Bueno, parece que este mundo tenía mucho más en común con las tierras intermedias de lo que podría haber esperado. Pero no del todo en el buen sentido. Sabía muy bien lo peligroso que podía ser cualquier habitante de las tierras intermedias, fueran humanos o no. Si la gente y las criaturas de este mundo fueran como las que él conocía, entonces estaría muy ocupado con su nueva aventura. Sin embargo, aún así, ya veo. Gracias, dijo el deslustrado mientras tomaba suavemente el mapa y lo enrollaba antes de guardarlo. Entonces parece que realmente no puedo darme el lujo de perder el tiempo. Ahora de pie, asintió con la cabeza al cantinero, quien pareció desconcertado por su reacción bastante insulsa. ¿De verdad vas a salir? Incluso después de lo que acabo de decir. No puedo darme el lujo de pasar demasiado tiempo arrastrando los pies, sin importar lo que me aguarde, respondió el manchado mientras se daba la vuelta para irse. La información es muy bienvenida. Al menos, ahora sé qué esperar. Y mientras supiera tanto, solo era cuestión de estar preparado para ello. Simple como eso. Eso es justo, supongo. Podía sentir los ojos del cantinero en su espalda. Bueno, lo que sea que tengas que hacer, espero que puedas lograrlo, grandote, sería bueno hacer negocios de nuevo. El empañado sonrió. Del mismo modo. Trate de usar esas cosas con moderación, no sería bueno usarlas todas tan pronto. Habló de los bolos neutralizantes que había intercambiado por la información. Sus palabras provocaron un ligero resoplido en el cantinero y eso fue lo último que escuchó antes de salir de la taberna. El sol había comenzado a ponerse rápidamente en este punto. Si bien la noche no llegaría todavía, no pasaría mucho tiempo antes de que lo hiciera. Con esto en mente, el deslustrado aceleró el paso mientras seguía la carretera principal que atravesaba el pueblo hasta llegar a la puerta del otro extremo. Ahora seguro de las similitudes que este mundo tenía con el suyo, ya no se sentía tan cauteloso acerca de mantener las cosas tan cerca de su pecho. Así, a pocos metros de la puerta, sacó el silbato y le dio un golpe de aire rápido y seco. Así como así, fue literalmente levantado del suelo cuando Torrent fue convocado a él, manifestándose debajo de él sin perder el ritmo, al igual que todas las otras veces antes. De Tarniset no prestó atención a los ruidos de sorpresa que algunos de los aldeanos cercanos hicieron al ver esta invocación, sino que se concentró en acariciar suavemente a Torrent en la base del cuello. «Hola, amigo», dijo en voz baja. «Parece que nuestro viaje juntos aún no ha terminado». Torrent resopló y se irritó en una mezcla de simple reconocimiento y anticipación. Estaba, como siempre, a largo plazo, como dirían algunos. Con un yup, el manchado le hizo una seña a Torrent para que despegara y su corcel echó a correr, ganando velocidad de manera constante dentro de solo varios pies cruzados. Y muy pronto, ambos estaban fuera de la vista de los pocos aldeanos que habían visto lo que acababa de suceder. «Ah, hombre, estoy vencido. ¿Crees que podemos pasar la noche y establecer un campamento pronto? Solo hemos estado viajando por un corto tiempo.
Deja de quejarte tanto. HMPH. No es mi culpa que me duelan tanto los pies. Este camino es muy irregular. Qué infantil de tu parte, diría que ambos están actuando bastante infantiles, especialmente frente a nuestro nuevo amigo aquí, murmuró el conocido como Sage. Luego se volvió hacia el cuarto miembro de su pequeña y alegre banda. Perdón por todo el ruido. Dicho cuarto miembro, Rani, solo pudo reírse un poco. No pienses en eso. En todo caso, este es un cambio de ritmo bastante bienvenido para mí. Aunque debo preguntarme si así es como son las cosas para ti normalmente. Han pasado solo unas pocas horas desde que conoció a estos tres y se había establecido una especie de ritmo. La joven, por extraño que parezca, simplemente conocida como el héroe, actuaría como la niña que parecía ser, mientras que los otros dos miembros de este grupo de mujeres, Sword Saint y Sage, como parecían llamarse, servirían como severas figuras adultas para ella, el primero más que el segundo. No obstante, a pesar de dichas disputas, las dos mujeres mayores del grupo parecían deferir a la más joven entre ellas. Evidentemente, ella poseía una medida respetable de habilidad, si estos dos la escucharan y la complacieran tan fácilmente. Y en todo caso, más que los títulos por los que parecían ser conocidos en lugar de poseer nombres propios, Rani encontró su dinámica más digna de mención. Ella y sus hermanos, tanto relacionados con la sangre como de otra manera, habían hecho todo lo posible para estar a la altura del potencial que todos tenían. Como resultado, habían llegado a ganarse el respeto de muchos incluso en su juventud. Sin embargo, la forma en que se mostró dicho respeto difería mucho de cómo estos dos actuaron hacia el héroe. Los otros miembros de Raya Lucaria la habían tratado como una princesa, una especie de existencia intocable, no una con la que cualquiera pudiera mezclarse casualmente. Se habían adoptado actitudes similares hacia sus hermanos en su mayor parte, con su hermano Radam prácticamente adorado por sus hombres, mientras que Ricard había sido presentado como una especie de dios blasfemo para sus seguidores. Mientras tanto, Malenia y Miquella habían sido esencialmente deificadas por sus propios seguidores, y aunque hubo algunas excepciones, relativamente pocos que los trataron como personas y podrían llamarse buenos conocidos o mentores o lo que sea, muy pocos podrían haber sido realmente considerados amigos. Un pensamiento bastante aleccionador para tener ahora, Rani debe admitir en silencio. Ya, veo. Me alegra saber que no te importa, dijo Sage en un tono bastante desanimado. Parece que no estaba demasiado acostumbrada a que alguien siguiera los caprichos de su líder. Dejando a un lado su aparente fatiga, ¿no necesitarías un poco de descanso? Especialmente después del accidente que ocurrió, cuando se presentó a ellos, les contó una historia bastante sencilla. No era más que una humilde investigadora de la magia que se había visto atrapada en medio de un experimento que luego resultó en que la explotaran por completo. Aquí. Afortunadamente, sus heridas habían sido bastante menores debido a la naturaleza de dicho experimento fallido, aunque ahora necesitaba ayuda para navegar de regreso a la civilización. No me hagas caso, joven sabio, comenzó Rani. A pesar de mi apariencia delicada, soy bastante resistente. Puedo continuar un poco más antes de sentir que necesito descansar. Si realmente estás bien, entonces, está bien, terminó Sage sin convicción. Su comportamiento actual contrastaba con la actitud más estoica y pretenciosa que Rani asumía que normalmente tenía la joven. Aún así, pensar que habías estado tratando de inventar un tipo de magia completamente nuevo, como usuario de magia, no puedo evitar sentirme intrigado. La princesa lunar simplemente sonrió. La naturaleza de los hechiceros es ser inquisitivos. No deberías sentir vergüenza por estar tan interesado en mi trabajo. Sin embargo, espero que no te importe si me guardo mi investigación por el momento. Prefiero alcanzar el éxito primero antes de discutir mis esfuerzos con los demás. Parte de su historia falsificada era que había estado tratando de idear magia de teletransportación, que parecía ser una gran novedad en este mundo si las reacciones del trío hubieran sido algo para juzgar antes cuando les dijo esto. Oh, por supuesto. Aunque espero que puedas completar tu trabajo pronto, dijo Sage con un poco de rubor en su rostro. Parece que no pudo evitar actuar como un cachorro demasiado ansioso cuando se trataba de magia. Era bastante lindo, Rani tuvo que admitir. Le recordaba a sí misma cuando conoció y comenzó a aprender de su querido mentor. Aunque sus credos sobre la magia muy probablemente diferían inmensamente, el interés más básico que tenían en ella era algo que claramente tenían en común. Aún así, pensar que te volaron todo el camino hasta aquí. La magia puede dar miedo. Dijo el joven héroe, ahora interrumpiendo la conversación.
Si bien probablemente podría haberlo dicho mejor, supongo que tiene razón, agregó Sword Saint. ¿Estás seguro de que estás realmente bien? Seguro, joven guerrero. Sin embargo, si tengo que admitir que siento cierta incomodidad, entonces supongo que todo está estrictamente en la mente. Estoy ansiosa por regresar a mi hogar, por una variedad de razones, respondió Rani. Un eufemismo. Aparte del deseo de reunirse con su consorte eterna, el estado en el que ahora deben estar las tierras intermedias pesaba mucho en su mente a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse enfocada en su objetivo actual por el momento. Dicho eso, ¿cuánto más lejos estamos del pueblo más cercano? Rani cuestionó. Hasta el momento, se había centrado en mantener las apariencias y charlar ociosamente con el trío femenino. Pero ahora que parece que está en términos lo suficientemente amistosos con ellos, sintió que era hora de concentrarse realmente en el asunto en cuestión. Alrededor de mediodía como máximo, dijo Sword Saint. De hecho, tuvimos que viajar a través del territorio de los gigantes del bosque para llegar aquí, que es lo que realmente nos detuvo. Sin embargo, si no fuera por eso, probablemente podríamos estar allí unas horas más rápido. ¿Bosque, gigantes, dijiste? Rani cuestionó, ahora sintiéndose mucho más alerta. Aunque hacía mucho tiempo que los gigantes habían sido vencidos cuando ella nació, a excepción del último gigante de fuego que había sido maldecido por su madrastra para proteger la fragua, estaba muy familiarizada con ellos. Se ha enterado de su inmensa fuerza y salvajismo, muchos de los cuales han demostrado ser desafíos difíciles incluso para el primer Elden Lord en su juventud, cuando estaba expandiendo el imperio de la reina Marika. Si bien tenía mucha confianza en su propia habilidad, después de haber luchado contra un dragón que se especializaba en combatir hechiceros como ella, si los gigantes de este mundo fueran como los de las tierras intermedias, entonces no debería proceder tampoco entusiasta en este. Incluso si ahora es vasalla de la luna oscura, todavía había seres que poseían un poder lo suficientemente grande como para causarle un daño significativo, y lo más importante, había quienes podían impedir su viaje más de lo necesario. Ella tendrá que estar lista. Pero no te preocupes. El héroe se giró completamente hacia ella y le dedicó una gran sonrisa. Te protegeremos si es necesario. Puede que a veces actuemos como tontos, pero somos realmente fuertes. Oh, entonces eres consciente de ti mismo, comentó Sage secamente. Oye. Rani se rió entre dientes junto a Sage ante la indignación de la joven. Muy amable. Pero no te preocupes, aunque no es mi preferencia, puedo defenderme si es necesario. Preocúpate por protegerte a ti y a los tuyos primero. Parece que eso es lo que vamos a tener que hacer. Sword Saint había gruñido esas palabras con una mezcla de molestia pero también de emoción. En un solo movimiento fluido, sacó su espada y la sostuvo con cuidado cuando el suelo comenzó a temblar. Fue muy marginal al principio, pero aumentó rápidamente en intensidad con cada segundo que pasaba. Luego vinieron rugidos desde la distancia, aunque también se acercaban rápidamente. Estos rugidos hicieron que el héroe quitara la gran espada de su espalda y la sostuviera con una mano experta. Mientras tanto, Sage se movió ligeramente frente a Rani a pesar de sus palabras hace un momento, con el personal listo. Aquí vienen. Y pensé que nos los habíamos quitado de encima antes. Comentó el héroe cuando una figura humanoide, fácilmente de 5 metros de altura, se abalanzó sobre numerosos árboles gruesos que se encontraban más adelante, un bosque, por supuesto. Aparte de su altura, el gigante del bosque, porque eso es claramente lo que es, lucía una apariencia relativamente poco atractiva. Con una piel marrón similar a la corteza que estaba escasamente salpicada de ramas de árboles enfermizos que sobresalían aquí y allá, junto con una cara que parecía demasiado pequeña y deformada para ser considerada humanoide a diferencia del resto de su cuerpo, el gigante del bosque sin duda era bastante bueno. Vista, pero a pesar de su aparición repentina, Rani no tuvo miedo, incluso cuando la criatura golpeó el suelo con su pie izquierdo con rabia, haciendo que el área temblara levemente. En este punto, se podía escuchar y sentir que se acercaban varios gigantes del bosque más, los árboles caían y se doblaban como para evitar obstaculizar su camino. Oh, Dios, Rani murmuró cuando el primer gigante del bosque soltó un bramido que probablemente ensordecería a la mayoría de las personas si estuvieran un poco más cerca. Parecería que lo que sea que haya sucedido exactamente entre estos habitantes y sus nuevos compañeros de viaje, estuvo lejos de ser una experiencia agradable para los primeros. Está bien, prepárate. Dijo la héroe, sonriendo a su pesar.
sostuvo su gran espada recta, su postura indicaba que estaba a punto de cargar directamente contra los gigantes del bosque. Vamos a atravesarlos lo más rápido que podamos. ¿Un asalto frontal completo? Rani no estaba dispuesta a cuestionar si tal táctica era viable o no, pero sí tenía que preguntarse si sus nuevos compañeros tenían una estrategia más allá de simplemente correr hacia el enemigo y atacar. Su querido Tarniset, incluso cuando no era más que un novato, se había acercado a todos los enemigos con los que se había encontrado con algunas tácticas básicas para determinar sus habilidades. Pero dado que ya habían luchado contra estos gigantes antes, tal vez tenían alguna maniobra especial en mente para lidiar con ellos rápidamente. Dicho esto, sin embargo, si me permites, dijo Rani mientras pasaba suavemente junto a Sage, que había estado preparando lo que solo podía suponer que era un hechizo ofensivo. Presumiblemente, Sage habría dado el primer paso para crear una oportunidad para que los otros dos capitalizaran. Rani decidió que sería mejor si asumiera ese papel en su lugar. Al menos, le haría maravillas saber qué podía esperar de los habitantes de este mundo en términos de fuerza de combate. Sage gritó con leve sorpresa cuando Rani pasó junto a ella. La princesa lunar la ignoró incluso cuando la mujer trató de agarrarla por el hombro y tirar de ella hacia atrás por el momento. Pero Rani, más fuerte de lo que parecía, fácilmente se sacudió la mano y siguió caminando mientras los gigantes del bosque comenzaban a atacar. Normalmente, los hechiceros de su mundo usaban algún tipo de medio, generalmente bastones, para canalizar adecuadamente su magia y entretejer hechizos. Incluso su madre, la gran Renala de la luna llena, había hecho un uso generoso de un bastón para lanzar sus hechizos. Pero aquellos de un nivel lo suficientemente alto no tenían tal necesidad de un bastón. Si bien sufrieron cierto grado de degeneración en términos de fuerza mágica, lanzar hechizos todavía estaba a su alcance. Y como una consumada hechicera y también vasalla de la luna oscura, Rani estaba lejos de estar indefensa, tal como había dicho que estaba. Sin pronunciar una sola palabra, levantó ambas manos derechas y disparó dos ráfagas de piedras brillantes, quizás uno de los tipos de hechizos más básicos que existían. Pero incluso entonces, en sus manos, incluso hechizos tan básicos eran de una magnitud mucho más allá de lo normal. Por lo tanto, sus dos explosiones cruzaron la distancia restante entre ella y el gigante del bosque más cercano en un verdadero instante y dieron en el blanco. La ráfaga disparada por su mano superior derecha golpeó directamente contra el hombro izquierdo del gigante, mientras que la otra ráfaga conectó con la parte inferior derecha de su torso. Y rápidamente atravesó el cuerpo del gigante con poca dificultad. El gigante del bosque gritó mientras brotaba sangre, lo que contrastaba con su extraña constitución. Tropezando ahora, terminó tropezando y cayendo de cara. Esto a su vez provocó un ligero choque en cadena para los otros dos gigantes que habían estado casi directamente detrás de él y terminaron perdiendo el equilibrio y chocando contra el primero. Oh. Rani observó cómo los otros gigantes se detenían sin gracia. No sabía qué nivel de intelecto poseían normalmente, pero estaba claro que podían darse cuenta cuando se enfrentaban a algo más inesperado. Tal vez debería darles más razones para reconsiderar sus acciones actuales. Con un murmullo imperceptible, agitó las manos y numerosas cuchillas se formaron a partir de la magia pura que se manifestó a su alrededor. Una andanada que constaba de 10 espadas salió disparada, ensartando a los gigantes apilados en sus cráneos y la parte superior del cuerpo en general. Las cuchillas místicas perforaron su carne con cierta dificultad. A diferencia de las explosiones de Glintstone, estas estaban destinadas a incapacitar en lugar de herir por completo. Por supuesto, dado que solo apuñalaron los cráneos de estos gigantes, bueno, los resultados fueron bastante obvios. Cuando los gigantes derribados cesaron repentinamente en sus aullidos, los gigantes restantes en realidad retrocedieron, la sorpresa se registró ahora en sus rostros deformes. Y, sin embargo, por lo que Rani podía decir, no detectó ninguna posibilidad de que se retiraran todavía. Parecería que esto no funcionaría. Pero en cualquier caso, ahora tiene una idea bastante decente de dónde estaba su fuerza en este mundo hasta ahora. Suponiendo que los gigantes fueran considerados entre los seres más resistentes que existen, sus hechizos deberían resultar más efectivos contra la mayoría de los enemigos, siempre que los ataques se conecten. No estaba dispuesta a descartar la posibilidad de que los seres de este nuevo mundo poseyeran medios para protegerse de los hechizos. Pero eso era otra cosa más que podría probarse más tarde, si fuera necesario. Por ahora, todo lo que importaba era terminar esto lo más rápido posible para que pudieran continuar su viaje.
Queridos míos, dijo Rani a las tres mujeres, todas las cuales tenían expresiones bastante divertidas. Creo que ahora es el momento de acabar con ellos. Sí, lo hiciste bien, señora aterradora. Gritó la héroe, recuperando su conducta previamente excitable. Vamos, ustedes dos. Y con eso, Rani retrocedió con gracia mientras el héroe y el santo de la espada cargaban contra los gigantes del bosque restantes, quienes apenas registraron la sorprendente velocidad de las dos mujeres. Mientras las dos mujeres se ponían a trabajar, las espadas volaban y las mujeres y los gigantes emitían gritos de guerra. Rani no pudo evitar sonreír. Sus cuatro manos se juntaron y sus dedos se entrelazaron suavemente. La princesa Luna reflexionó sobre la situación. Si nada, al menos este nuevo viaje suyo será muy informativo. Este video fue creado por Creepy Anime Oficial. Si lo estás escuchando en otro canal con esta etiqueta es porque ha sido descargado y subido sin ningún esfuerzo.